Muy buenos días, ya estamos listos. Son las 6:01. Nos pasamos con un minuto, pero ya estamos listos. Sé bienvenido en esta mañana. Vamos a orar por ti, vamos a orar por Tamuín. Seguimos creyendo al Señor por la salvación completa de Tamuín. Estamos creyéndole por ese gran despertar, por ese gran avivamiento sobre nuestra ciudad, sobre nuestra comunidad. Estamos creyéndole al Señor lo que está escrito, que Él derramaría de su espíritu sobre toda carne en los últimos tiempos, que así como las aguas cubren la mar, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Estamos creyendo que en Tamuín veremos la gloria de Dios, veremos la salvación de Tamuín, veremos la salvación de toda esta región. Estamos creyendo por el avivamiento de México, por el avivamiento de toda nuestra nación. Así que vamos a orar, vamos a buscar el rostro de Dios, no sin antes compartir la palabra de Dios, porque qué importante es que tú y yo seamos alimentados diariamente con una porción de la palabra, una porción de la escritura, porque sin duda Dios sigue hablando. Guillermo, Royce, Dios los bendiga, buenos días, qué bendición poder estar aquí con ustedes. Adelina, Dios te bendiga. Vamos orando antes que todo y vamos poniendo este tiempo, este espacio en manos de Dios, que el Espíritu Santo nos dirija. Amado Espíritu Santo de Dios, hacemos una oración en esta mañana ante ti, pidiéndote que tú nos guíes, nos enseñes todas las cosas, guíanos a toda verdad. Amado Espíritu Santo, enséñanos tu palabra, revélanos tu palabra. Tú eres el que pones el querer como el hacer en nuestra vida. Así que en esta mañana oramos a ti, antes que todo, pidiéndote tu sabiduría, tu dirección para con nosotros. Quita todo velo, quita todo aquello que pueda estar en nuestros ojos que nos impida ver. En el nombre de Jesús. Amén, 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 Royce, amén. Dios los bendiga, qué gusto saludarlos. El día de ayer hablábamos cómo el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de la tierra estaba desordenada y vacía, había tinieblas, había obscuridad, había desorden, había caos, todo estaba en completo desorden. Y ya comentábamos algo el día de ayer, pero hoy te quiero hablar acerca de que el Espíritu de Dios siempre está queriendo hacer cosas en medio del caos, en medio del peligro, en medio de las tinieblas, en medio de la adversidad, en medio de las situaciones, en medio de este caos que estaba la tierra. El Espíritu Santo de Dios siempre estaba queriendo hacer algo. Y de igual manera, Dios siempre está queriendo hacer algo en nuestro México, en nuestro estado, en nuestra ciudad, en nuestra vida, en nuestra familia, en cualquier área de nuestra vida. El Espíritu Santo siempre se está paseando sobre nuestra vida, deseando hacer cosas, deseando hacer las obras que Él quiere hacer, deseando Él glorificarse en medio de la situación. Y en medio de ese hecatombe, de esa oscuridad, de esas tinieblas, de ese desorden, de ese vacío, Dios habló. Dios habló y sabes, Dios siempre va a hablar en nuestra vida. Dios siempre va a hablar a nuestro espíritu. Dios siempre va a hablar a nuestro corazón. Él dijo, de pronto, y Dios habló en el versículo 3, sea la luz, y fue la luz. Y el resto de los versículos del primer capítulo de Génesis podemos ver cómo Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. De pronto Dios dijo, hay expansión en medio de las aguas, júntense las aguas, produzca la tierra, haya lumbrera, hagamos al hombre. Y la palabra de Dios fue el catalizador para formar la tierra, para formar las cosas, para darle orden a todas las cosas. En medio del vacío, en medio del desorden, en medio del caos, en medio de todo,
Dios habló. Cuando Dios habla, la tierra se ordena. Cuando Dios habla, las cosas comienzan a dar forma. Cuando Dios habla, viene la vida. Cuando Dios habla, viene la producción. Cuando Dios habla, cosas poderosas comienzan a suceder en nuestra vida. Javier, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte en esta mañana a través de este medio a todos. Qué bueno que podemos estar aquí, ¿sabes? Y en nuestra vida también Dios habla en medio del desorden, en medio del vacío, en medio de la enfermedad, en medio del proceso de divorcio, en medio de la crisis, en medio de la depresión, en medio de la deuda. Cuando estamos en deuda, Dios habla. Cuando estamos pasando por situaciones en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, Dios habla, Dios está hablando. Dios siempre deseando glorificarse en medio de toda situación, en medio del problema familiar, en medio del problema financiero, en medio del problema en el trabajo, en medio de toda adversidad, en medio de toda circunstancia, el Espíritu de Dios siempre nos está hablando. Y todos en nuestra vida atravesamos desiertos. Desiertos. Un desierto significa un momento de dificultad, un momento de prueba, un momento de lucha, un momento de escasez. En un desierto físico no hay nada, hace frío, hace calor, hay peligros, hay situaciones de riesgo. Y de igual manera en nuestra vida podemos atravesar de pronto desiertos donde a veces donde Dios nos habla. Hay desiertos que nosotros entramos por nuestras malas decisiones. Tal vez un desierto financiero por compromisos financieros que hicimos donde no teníamos la capacidad de pago. Hay desiertos financieros, hay desiertos en la salud por malas decisiones de cuidar nuestro cuerpo. Hay desiertos emocionales, desiertos espirituales por descuidos que hemos tenido. Hay desiertos que atravesamos por nuestras malas decisiones, pero también hay desiertos por los cuales a veces Dios nos mete. Dios nos mete. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. Jesús fue llevado al desierto donde fue probado, donde fue tentado, donde vino el enemigo, le habló, le tentó. Gracias a Dios que Jesús pasó toda prueba, pasó todo obstáculo con la palabra de Dios, le contestó al enemigo. Cuando el enemigo habló, Jesús le contestó con la palabra de Dios. Cuando el enemigo venga sobre tu vida, háblale la palabra de Dios, declárale la palabra de Dios, decláralo lo que escrito está. Pero hay desiertos por donde Dios a veces nos lleva o donde Dios también permite que pasemos por desiertos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que ninguno se pierda. Omar, Dios te bendiga, qué gusto saludarte. Hay desiertos en nuestra vida que Él permite que tú y yo pasemos, porque Él nos ama. Dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido éramos tú y yo. Jesús vino a dar su vida por ti y por mí para que no nos perdiéramos. Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido y esos éramos tú y yo. Y hay desiertos donde Dios permite que nosotros entremos, o hay desiertos a veces a los cuales Dios nos lleva, pero con un propósito. ¿Cuál es el propósito de hablarle a nuestra vida, de hacernos reaccionar, de hacernos meditar, de hacernos volver en sí? Dice la palabra de Dios, estamos hablando que Dios habla en medio de los momentos difíciles. Dios habla en medio del caos, en medio del vacío. Dice Oseas 2:14 al 20, dice, yo la voy a enamorar. Está hablando de la iglesia. Está hablándole a la iglesia. Y la iglesia no es un edificio de 4 paredes. La iglesia somos tú y yo. Buenos días, Noemí. Dios te bendiga. Dice, yo la voy a enamorar. La llevaré al desierto
y le hablaré al corazón. Fíjate cómo dice, le hablaré al corazón. En medio de los peligros, en medio de los desiertos, en medio del caos, en medio de la lucha, en medio de la adversidad, en medio de esas situaciones que a veces nosotros atravesamos, Dios nos habla. Dice, luego le devolveré sus viñas y convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza para ella. Ahí me responderá como en su juventud, como en el día en que salió de Egipto. Entonces me llamará marido mío en vez de llamarme Baal mío. Yo, el Señor, lo afirmo. Quitaré de sus labios los nombres de los Baales y jamás volverán a mencionarte. En aquel tiempo haré en favor de Israel un pacto con los animales salvajes, con las aves y con las serpientes. Romperé y quitaré de este país el arco, la espada y la guerra para que mi pueblo descanse tranquilo. Israel, yo te haré mi esposa para siempre, mi esposa legítima conforme a la ley, porque te amo entrañablemente. Yo te haré mi esposa y te seré fiel, y tú entonces me conocerás como el Señor. Le está hablando a un pueblo que antes este pueblo palpitaba por el corazón de Dios, palpitaba de amor por Dios, como cuando tú y yo venimos al Señor y nos enamoramos de Él, nos enamoramos de su palabra, nos enamoramos de su presencia, lo que todos conocemos como nuestro primer amor. Parece que a Israel se le había olvidado. Parece que Israel se había ido detrás de los Baales. Parece que Israel se había olvidado de cómo Dios los había sacado de Egipto, cómo Dios los libró de mano fuerte del faraón. Parece que a Israel se le había olvidado. Y en ese contexto, Dios dice, ¿sabes qué? Yo te amo entrañablemente. Yo le quiero decir a alguien en esta mañana, Dios te ama entrañablemente. De tal manera que Él dio su vida por ti en la cruz para darte vida, para darte salvación, para darte una nueva chance, para rescatarte de las garras del infierno, de las garras del enemigo. Dios te ama entrañablemente. Dios nos ama. Y Dios le está hablando a su pueblo, le está diciendo, ustedes se olvidaron de mí, se olvidaron de mi ley, se olvidaron de lo que yo hice por ustedes. Pero como los amo tanto y yo no quiero que se pierdan, dice, los voy a llevar al desierto. Los voy a enamorar, les voy a hablar en medio de esa situación donde no va a quedar otra que voltear nuestros ojos al cielo. Allí yo los voy a llevar, dice el Señor, les hablaré al corazón. Y yo te digo en esta mañana, Dios habla. Tal vez Dios te ha estado hablando en medio de ese problema, en medio de esa circunstancia, en medio de esa situación. Dios te ha estado hablando porque Dios habla. Dios habla. Tal vez te ha estado hablando, vuelve a casa, hijo, vuelve a tu primer amor, vuelve a los brazos del Padre, vuelve a casa, vuélvete a enamorar. A lo mejor estás, pero tu corazón está distante. A lo mejor estás, pero has dejado de servirle, has dejado de leer la palabra, has dejado de adorarle, has dejado de congregarte, has dejado lo que en un principio tú hacías cuando conociste al Señor y te enamoraste de Él. Pero el Señor dice, en medio de esa situación, yo te voy a hablar. Yo te voy a hablar, te volveré a enamorar y te hablaré y te haré mi esposa para siempre. Somos la iglesia, somos la esposa, tú y yo somos la novia del Señor. Nosotros somos la iglesia. Fíjate, el Espíritu Santo siempre queriendo hablar. El Espíritu Santo siempre queriéndose manifestar. El Espíritu Santo ve la situación. El Espíritu Santo ve la circunstancia. Pero el Espíritu Santo quiere nuestro corazón. Recordemos la historia del hijo pródigo, una situación de desorden, una situación de caos, una situación de vacío, porque ayer hablábamos del caos, del desorden, del vacío, de la oscuridad. Y un momento que vivió el hijo pródigo lo podemos ver cuando él le pidió la herencia a su padre, se fue, gastó todo, dice la palabra, en rameras, en desorden total financiero, lo malgastó todo.
Y en ese contexto del desorden, el Espíritu Santo también se paseaba. Por eso te digo que el Espíritu Santo, en medio del problema, en medio de la situación, en medio de lo que estamos atravesando, el Espíritu Santo siempre se está moviendo. Y dice Lucas 15:4, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Tal vez esta gran hambre fue provocada por mismo Dios para llevar a su hijo a ese momento donde no hubiera hambre, donde hubiera vacío. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre, un vacío, de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y a veces nosotros, perdóname la expresión, pero andamos como ese hijo pródigo, queriendo llenar el vacío en alcohol, en drogas, en fiestas, en parrandas, en desórdenes sexuales, desórdenes familiares, con el propósito de llenar un vacío. Así estaba este hijo, anhelando llenarse de las algarrobas de lo que el mundo le ofrecía. Y a veces nosotros también podemos andar buscando llenarnos de lo que este mundo nos ofrece, cuando sabemos que lo único que puede cambiar nuestra vida se llama Dios. Lo único que puede cambiar nuestra vida se llama Cristo Jesús. El único que puede cambiar nuestra sed, nuestra alma, se llama Espíritu Santo de Dios. Y este muchacho dice que anhelaba llenarse de lo que les daban de comer a los cerdos. Pero en medio de eso, en medio de la necesidad, en medio del vacío, en medio del desorden, en medio de la frustración, porque tal vez él se sentía frustrado porque de pronto comenzó a meditar: en casa yo tenía comida, en casa yo tenía servidumbre, en casa tenía papá, en casa tenía familia, no era perfecta, pero era una familia que él tenía, en casa él lo tenía todo, y de pronto él se ve en medio de ese desierto, pero en medio de todo ese caos, el Espíritu Santo moviéndose, y de repente dice, versículo 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Yo te digo que el Espíritu Santo siempre moviéndose en medio de eso, porque al final de cuentas el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tocó su corazón, le habló en medio de ese problema y lo hizo volver en sí. Yo te digo en esta mañana, tal vez el Espíritu Santo te ha estado hablando, tal vez el Espíritu Santo ha estado tocando tu corazón, tal vez el Espíritu Santo ha estado hablándote, tratando de hacernos volver en sí para que volvamos a la casa de nuestro Padre. Yo te digo en esta mañana, en medio del problema, en medio de la circunstancia, el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo habla. Él siempre está hablando. A veces nos habla a través de sueños, a través de señales, a través de un mensaje, a través de una palabra como esta. Yo creo que a muchos el Espíritu Santo en esta mañana les está hablando. Hijo, es tiempo de volver a casa. Hijo, es tiempo de congregarte. Hijo, es tiempo de servir. Hijo, es tiempo de que dejes eso. Hijo, es tiempo de que te alinees a la voz de Dios. Hijo, es tiempo que te alinees al propósito que yo tengo para ti, porque yo tengo para ti cosas mejores, cosas que ojo no vio ni oído escuchado, son las que Dios ha preparado para los que le aman, dice la palabra de Dios. Si tú amas a Dios, si en este momento estás lejos de Dios, vuelve tu corazón a Él, porque Él tiene cosas mejores para ti. Cosas que ojo no ha escuchado ni oído ha escuchado, Él las tiene preparadas para ti. Pero es importante escuchar la voz de Dios. Es importante escuchar el corazón de Dios. Es triste que podamos pasar por procesos, por desiertos, por enfermedades, por situaciones en nuestra vida, y aún en medio de eso no permitir que Dios nos hable.
Muchas veces tomamos una actitud de víctima. ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué estoy pasando por lo otro? ¿Y por qué este problema? ¿Y por qué esta situación? Cuando realmente la actitud debería ser: Señor, ¿para qué permitiste que pasara esto? Porque Dios nos habla en medio de toda situación. Dios nos habla en medio de las circunstancias adversas, en momentos difíciles. Él nos lleva al desierto, nos habla al corazón para volvernos a enamorar. Dios siempre está hablando. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios siempre está tocando la puerta de nuestro corazón, pero es decisión propia si le abrimos o no. Dios es un caballero, Él no nos va a forzar a nada. Él pone el sentir, Él pone el querer, pero al final de cuentas nosotros tenemos libre albedrío para poder decidir si elegimos la vida o elegimos la muerte, si elegimos el camino de bendición o el camino de maldición. El punto es que Dios siempre está hablando. Por cierto, dice Dios, yo te recomiendo que escojas la vida para que vivas tú y los tuyos, para que te vaya bien, para que seas prosperado, para que seas bendecido. El deseo de Dios es que te vaya bien en todas las cosas. Dice Deuteronomio, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, Dios habla a través de su palabra también. Dice, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esto va a venir como consecuencia de oír la voz de Dios. Aprendamos a escuchar la voz en medio de las situaciones, en medio de toda adversidad. Dios quiere poner orden. La voz de Dios fue el catalizador para que las cosas comenzaran a ponerse en orden, según Génesis 1. De igual manera, en nuestra vida, si necesitas que haya orden en tu vida, necesitas que haya orden, dale acceso a la palabra de Dios. Dale acceso al Espíritu Santo a tu casa. Dale acceso al Espíritu Santo a tu matrimonio. Dale acceso al Espíritu Santo de Dios sobre tu familia. Dale acceso a Dios a tus finanzas. Dale acceso a Dios a tu vida, a tu corazón. Verás cómo todo vacío comienza a ser llenado. Cómo Él saciará de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dale la oportunidad al precioso Espíritu Santo de Dios que ya no se pasee únicamente sobre las cosas, sino que venga a tu vida, que venga a tu corazón, que venga a tu casa, que venga a tu familia. Nosotros estamos orando para que el Espíritu Santo haga la obra completa en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus finanzas. Y en este momento lo único que hay es desorden, es vacío, es caos, son tinieblas. Bueno, en esta mañana démosle lugar a la preciosa palabra de Dios, a la presencia de Dios en tu vida, que es la que puede cambiar todas las cosas, de muerte a vida, de caos a orden, de tinieblas a luz. En el nombre de Jesús yo comienzo a orar en esta mañana por ti. Esto estás pasando, dices, hermano, yo estoy pasando por esto. Yo me identifico con Génesis, yo no le veo principio ni fin a esto. En esta mañana puedes descansar en Dios. En esta mañana puedes decirle, Señor, comienza a ordenar mi vida. Señor, háblame. Dile al Señor, háblame. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo ya te ha comenzado a hablar. Él te va a mostrar qué cosas tal vez tú tienes que cambiar. Él te va a mostrar qué cosas tú tienes que comenzar a hacer. Qué palabra tienes que comenzar a poner en práctica en tu vida. Qué cosas tienes que poner en orden en tu corazón. A lo mejor has estado lejos de Dios. Hoy es un buen día para encontrarte con Él. Hoy es un buen día para que tú le abras la puerta de tu corazón. Él ha estado tocando. Hoy es un buen día para que tú le digas, Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón. Háblame, dime qué ordenar. Yo no sé por dónde comenzar. A veces tanto el desorden, el caos, que no tenemos ni la menor idea por dónde comenzar. Pero cuando tú le permites al Espíritu Santo, Él te va a guiar,
Él te va a enseñar todas las cosas. ¿Por dónde? ¿Por dónde hay que comenzar? Señor, te damos gracias en esta mañana por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas al corazón. Gracias, Señor, porque tú deseas glorificarte. Porque tú, Señor, tienes grandes promesas, grandes proyectos, grandes planes para nuestra vida. Hoy volvemos nuestro corazón a ti. Hoy te entregamos nuestra vida, Señor. Hoy te decimos que te abrimos la puerta de nuestro corazón. Dile al Señor, yo te abro la puerta de mi corazón. No tienes que tocar más. Hoy yo te abro. Hoy yo te abro. Entra en mí, mora en mí, habita en mí. Yo te entrego mi vida, yo te entrego mi casa, yo te entrego mi familia, yo te entrego mis finanzas, yo te entrego todo. Háblame, Señor, háblame. Si tú me has traído hasta esta situación para mostrarme algo, háblame. Ya entendí que tú a veces nos llevas por desiertos o permites que pasemos por desiertos para volvernos a enamorar. Si mi corazón estaba lejos de ti, atráelo a ti, Señor. Atrápame, no permitas que me pierda. No permitas, Señor, que vaya como el mulo sin entendimiento. Háblame al corazón. Háblame, Señor, y no permitas que me extravíe. No permitas que me pierda. Si mi corazón se ha apartado de mí, si he perdido el primer amor, si he dejado de servirte, si he dejado de congregarme, si he dejado de leer tu palabra, si he dejado de tener comunión conmigo, Señor. Tal vez esta sea una mañana en la cual tú me estás hablando a través de esta palabra. Señor, hoy decido volver en sí como el hijo pródigo. Hoy renuncio a estar comiendo del alimento de los cerdos. Hoy renuncio a estar comiendo del alimento que este mundo me ofrece. Un alimento que no llena, un alimento que no sacia, un alimento que no me lleva a nada. Pero en esta mañana yo renuncio a comer de la comida del mundo y me alineo a la voluntad, me alineo a la perfecta voluntad del Padre, me alineo a tu voz, me alineo a tu voluntad, me alineo a lo que tú has hablado para mi vida. Padre, yo bendigo cada corazón en esta mañana. Si hay vacío, Señor, que tú comiences a orar, que tú comiences a llenar, que tú comiences, Señor, a tocar cada vida. Señor, volver a cada corazón en sí. Espíritu Santo, tú eres el que convences de pecado, de justicia y de juicio. Oramos por nuestros familiares, Señor, que todos te conozcan. Convéncelos tú, amado Espíritu Santo. Convéncelos de pecado, de justicia y de juicio. Convéncenos a nosotros también. Si hay pecados, Señor, en nuestra vida, convéncenos de justicia, de juicio, Señor. Padre, no permitas que nos extraviemos, no permitas que nos perdamos, porque sabemos que el Espíritu Santo desea hacer grandes cosas en nosotros y con nosotros. En esta mañana, Señor, estamos listos para escucharte. Estamos listos no solamente para oír tu voz, sino para poner por obra todos y cada uno de tus mandamientos que tú nos hablas, porque entonces veremos, Señor, tu gloria manifestada sobre nuestra vida. Veremos tu gloria, veremos la salvación, veremos cielos abiertos. Hoy escuchamos tu voz, hoy atesoramos tu palabra, hoy nos determinamos, Señor, a obedecer tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, y bendigo cada corazón, Adelina, Noemí, Guillermo, Señor, Omar, a todos, Señor, a Yari, cada una de estas familias representadas, Señor, te doy gracias, intercedo por ellos, por sus familias, Padre, provee, suple, sana, restaura, bendice, prospera. Todo, Señor, sea sobre sus hogares, sobre sus alacenas llenas. Bendice a sus hijos, Señor. Guárdalos en amor. Aquellos que no te conocen, atráelos a ti con cuerdas de amor. Los matrimonios que no te conocen, Señor, que todos te conozcan. Que haya familias sanas, viviendo en armonía. Haz volver el corazón del Hijo al Padre, del Padre al Hijo, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a escuchar y a obedecer tu voz, en el nombre de Jesús. Aquellos, Padre, que en este día salen a carretera, guarda su entrada, guarda su salida, Señor, que en alegría puedan salir a su escuela, a su trabajo, a sus negocios, pero por la tarde hazlos volver a casa con la paz tuya, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Se me va el tiempo bien rápido.
Mi hermano, que Dios te bendiga. Hoy es viernes ya. No te olvides de congregarte. No te olvides de buscar al Señor. Aprovecha este fin de semana. Si eres de Tamuín, te invitamos. Si no te congregas, por supuesto, en otro lugar, te invitamos a nuestra casa, Pan de Vida Tamuín. Nos daría mucho gusto conocerte, recibirte. Están las puertas abiertas para ti. Congrégate, busca al Señor. No dejen de congregarse, dice la Escritura, como algunos tienen por costumbre. Dios habla y tal vez esta sea una manera de que Dios te está hablando. Congrégate, busca al Señor, echa raíces sólidas en un lugar para que puedas crecer. Dios nos llama a crecer, a tener un crecimiento espiritual en nuestra vida. Así que congrégate este fin de semana, busca al Señor, sirve al Señor en donde te congregues, sírvelo, ámalo con todo tu corazón, obedece la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, ayúdame a compartir. Tal vez esta palabra pueda ser de bendición para alguien más. Dios te bendiga, nos vemos próximo lunes, 6 de la mañana. Bendiciones.